Mientras Jesús cruzaba el mar de Galilea en barco con sus discípulos, una gran tempestad vino y se levantaron las olas tan grandes que el barco estaba a punto de hundirse. Y los discípulos estaban todos atónitos al ver esas olas temerosas. Pero ellos, aunque Jesús estaba con ellos, ¿por qué estaban aterrorizados? La razón por la que estaban atónitos, porque no confiaron en la palabra del Señor. Antes de ir al otro lado del mar de Galilea, el Señor les dijo que íbamos juntos, pero se olvidaron de esa palabra y estaban los discípulos atónitos mirando la tempestad. Hermanos, la palabra de Jesús no se cambia ni una tilde, aunque se derrumben los cielos y la tierra. Si el Señor, quien creó los cielos y la tierra con su soberanía absoluta, había dicho que fueran al otro lado del mar de Galilea, a pesar de la tempestad y las olas grandes, no se hunden, irán al otro lado del mar sin falta. Pero los discípulos miraron el medio ambiente, no confiando en la palabra de Jesús, se llenaron del temor. Hoy en día también hay muchos que se encuentran en medio de la tempestad de tribulación mientras viven en este mundo. No hay ningún lugar donde puedan depender, puedan confiar. No pueden depender del monte, ni del mar, ni del hombre, ni del material. Nada les puede dar la paz. Solamente Dios, Creador, puede calmar la tempestad de la vida y nos puede dar la paz. Que cuando nos encontremos en medio de la tempestad de tribulación debemos mirar a Jesús. El pastor Andy Stanley, el hijo del pastor Charles Stanley, cuando estaba decepcionado por una dificultad muy grande, un anciano le pidió que le visitara. Entonces el pastor fue a verle, quien le preguntó mostrando un cuadrado de un pintor célebre: pastor, ¿qué ve en este cuadrado? Unos leones, un rayo del sol que entra a través de la cueva y Daniel. Mire más detalladamente, pastor, hay una cosa muy importante. Pues parece que no hay nada más especial. Entonces el anciano le dijo: pastor, mire los ojos de Daniel, los cuales no están puestos en los leones, sino en Dios. En este momento, directamente así, el pastor entendió que fue la voz del Espíritu Santo para darle un entendimiento. Y a partir de ese momento, cada dificultad que le venía, venció toda la dificultad mirando a Dios. Hermanos, cuando están afligidos, el éxito o el fracaso depende de qué están mirando. Si miran los leones, caerán en la trampa del temor. Pero si miran al Señor, quien está conmigo, aunque estén en la cueva de los leones, pueden disfrutar de la paz. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Para disfrutar de la verdadera paz, deben tener entrenamiento, deben entrenarse de entregar la carga pesada a Dios. Mientras vivimos en este mundo, no podemos evitar de cargas pesadas, problemas de esposo, esposa, hijos, vida cotidiana. Muchos problemas se vienen. Tal vez hay grados, hay diferencia en el grado de los problemas, pero no hay ninguno que no tenga cargas. Pero la Biblia dice que no os preocupéis, hermano. Cuando Dios dice no os afanéis, tira con nada preparada sin pensar por hablar. Todo lo que estáis cansado y trabajado, venid a mí, os haré descansar. Así dijo el Señor. ¿Quién lo habrá dicho sin encargarse de la carga? Habría dicho por hablar nomás. De ninguna manera. Isaías 41:10.
no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si oramos esperando la ayuda de Dios, Él mismo se encargará de nuestra carga y resolverá los problemas sin falta. Hermanos, los que creen en Jesús no viven confiando en la razón, la experiencia y el conocimiento humanos, sino por fe. Aunque no se ven nada con los ojos, no se oyen nada con los oídos, ni pueden palpar nada con las manos, vivimos por fe confiando en Dios, quien creó los cielos y la tierra y todas las cosas que están en ella. Yo oro por muchos enfermos. Por eso cuando oro por los enfermos, sé por la convicción. Cuando oro poniendo mis manos, los que van a ser sanados, el Espíritu Santo me avisa por fe en mi corazón de que aquel va a ser sanado. Y a estas personas hay una cosa que siempre les pido: ahora vuelva con fe, ya ha sido liberado de la enfermedad. Por eso no debe depender de los sentidos. Vuelto a casa, el diablo hará que se vuelvan todas las dolencias del pasado. Pero si usted mira esa tempestad de los sentidos y deja la fe que tiene en Dios, perderá la gracia que ha dado Dios. Cuando se le acerca la duda, lo eche en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, y proclame rotundamente así: por la llaga de Jesús fui sanado. Así se lo recomiendo. Lo que hacen conforme a lo que yo le he dicho, vencen a los sentidos. Pero los que están gobernados por los sentidos, de nuevo vuelvan a caerse en la trampa. Hermano, por nuestros sentidos humanos, por mucho que fuera desesperante la situación, si tenemos la esperanza, sí, tenemos la esperanza, porque Dios hace milagros. Cuando presidía una conferencia en Minneapolis, en el primer día, cuando oraba por los enfermos después de la predicación, claramente me vino una revelación de Dios, en la cual vi a una persona que tenía cáncer, el cual se veía muy duro como una piedra, la cual Dios lo sanaba. Esa visión lo tuve. Por eso le dije a la congregación que uno que sufría por cáncer fue sanado. Pero ese día no apareció ninguno que había sido sanado de cáncer. Aparecían muchos que habían sido sanados de otras enfermedades, pero no había ninguno de cáncer. Y luego, al terminar la conferencia de 3 días, iba a partir hacia Londres. Un pastor me llamó e insistió que tenía que encontrarse conmigo. Entonces nos comprometemos para desayunar juntos, y en este desayuno este pastor me dio el siguiente testimonio. Pastor, yo estaba trabajando como misionero en Micronesia del Pacífico. Pero mientras trabajaba, mi esposa tuvo cáncer de mama y me esforcé para sanarla con todo remedio, pero no sirvió nada. Y regresamos a nuestro país y la operaron 2 veces, pero de nuevo le apareció el cáncer y estábamos esperando la tercera operación. Así estábamos en esta situación tan desesperante. Pero mientras permanecíamos aquí, oímos que usted venía a la conferencia. Por eso el primer día participamos en esta conferencia con mi esposa, pero no sé qué problema hubo por el sistema de sonido o por otra cosa. No pude escuchar su sermón, solamente la mitad. Entonces otros daban testimonios de que fueron sanados, pero nunca escuché que de parte de usted que un paciente de cáncer había sido sanado. Entonces me decepcioné y regresé a casa y dormí, y al día siguiente, en la mañana, mi esposa me gritó diciendo: míralo, quedó muy suave, su pecho muy sólido.
al día siguiente se mejoró más y el tercer día totalmente quedó normal. Entonces la llevé al hospital. Entonces el médico dijo que de manera misteriosa se desapareció el cáncer, que no era necesaria la operación. Así, dando su testimonio, se alegraba mucho, tanto que yo, viendo esa imagen, pensé que hoy día también Jesús vive, nos sana de enfermedades y da la salud. Y en esta puerta de la muerte, el Señor da la nueva esperanza. Así, entendiéndolo, lo único que podía es alabarle al Señor. Hermanos, si oramos mirando a Jesús, esperando en Él, hoy en día también nos hace milagros. Pero para experimentar de los milagros de Dios hay cosas que debemos hacer por nuestra parte. Primero, orar con la fe. Los discípulos, solo mirando la tempestad, estaban llenos de terror. En medio de esta situación, lo que entendieron fue el hecho de que Jesús estaba con ellos, pero por eso le dijeron: Señor, no nos cuidas, estamos a punto de morir. Así le despertaron. Hoy en día, el despertar a Jesús, ¿cómo le podemos despertar? Es orar, orando. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así dijo Dios. Nosotros, sujetados de esta palabra de promesa de Dios, debemos orar a Dios clamándole con el corazón ardiente, con el sueño, con la fe, con palabras creativas, hasta que venga la paz en nuestro corazón. Debemos orar, orar y orar. Cuando presidía una conferencia en Japón, una madre dio su testimonio con su bebé cargado, lo que me impactó mucho. El bebé tenía hepatitis, que su rostro estaba hinchado, que no podía abrir los ojos, no comía del pecho, y le intentaba bañarle, se desmayaba. En el hospital ya había sido abandonado, ya le había sido abandonado, y ella misma parecía que no tenía posibilidad de que sobreviviera su bebé, pero no lo abandonó, sino teniendo el sueño y la fe de que su bebé sería sanado. Participó en la conferencia. Entonces, en la hora que orábamos por los enfermos, según ella, que yo decía que aquí está un bebé que está muy grave, está a punto de morir por hepatitis, pero ha sido sanado. Entonces, para ella no tenía posibilidad, pero ella no decidió que no estaría firme en su sentido, sino en la palabra de Dios, dando gracias a Dios continuamente, alabando a Dios. Ella agarró la palabra y tuvo el sueño. No así quedó decepcionada, sino firme en la palabra. Ella tuvo sueño, ella soñó que mañana sería sanado totalmente su bebé, y en la imagen de su corazón así veía un bebé vestido bonito, sonreía y le hacía acciones graciosas de manera sorprendente, conforme a su sueño. Dios así obró, y al día siguiente ella así salió para dar su testimonio cargando su bebé. Hermanos, aún en medio de la desesperanza, si oramos con el sueño y la fe, Dios hace cosas grandes y ocultas que no conocemos. Segundo, lo que debemos hacer es, en lugar de quejarnos y murmurar, dar gracias y alabarle. Hermanos, no hay vida que no tenga la tempestad. Mientras vivimos en este mundo, sufrimos fracasos, decepciones, dolencias. La mayoría de la gente, cuando se acerca la infelicidad, así se queja y murmuran. Pero lo que creemos en Jesús, en lugar de quejas y murmuraciones, debemos dar gracias y alabarle. Dios es bueno. Este Dios bueno se responsabiliza de su vida. Entonces, una vez que ustedes le han entregado a su vida a Dios, la tempestad es un proceso nomás. Cuando nosotros vamos hacia el destino, nos encontramos con el túnel, en el cual no se ve nada, está muy oscuro.
pero no hay nadie que se queja por el túnel. ¿Por qué? Es el proceso por el cual va hacia el destino. Cuando atravesamos, nosotros llegamos al destino. Así es nuestra vida, es lo mismo. Así pasamos por muchas dificultades, vamos campos de espinos, muchos obstáculos también atravesamos, pero eso solamente es un proceso, es un curso nomás. Si nos quejamos, murmuramos, Dios no se alegra, pero si pasamos todo este proceso con acción de gracias, al final sabremos que Dios ha ayudado a bien. Yo mirando hacia atrás, la bendición, la mayor bendición que me dijera es la experiencia más dolorosa fue la bendición, la mayor bendición fue que yo me caí por tuberculosis. Es lo que yo debo dar gracias eternamente, porque si no me hubiera caído por tuberculosis, no habría llegado a creer en Jesús y ser salvo. Esta dolencia, este sufrimiento que yo tuve, al final fue para que yo fuera usado por Dios. Sea bueno, sea malo, por todo debemos dar gracias. Así originalmente yo fui la persona que siempre faltaba dar gracias. Entre mis hermanos yo era lo más sensible, lloraba bien, me reía bien, así caprichoso era, que mi padre me decía que debía ser una mujer, me molestaba mucho esta palabra, por eso fui, pero ese fue mi imagen. Por una pequeña cosa y preocupación que me venía vigilando noche, me preocupaba y sufría, y un día así Dios me cambió en una noche. Mientras yo oraba un día, Dios me dijo: ¿tú vas a vivir conforme a mi voluntad? Sí, por supuesto, Señor, voy a vivir conforme a tu voluntad. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Esto es la voluntad de Dios. Tú sabes, tú conoces bien, tan claramente esta voluntad que le tengo, pero tú estás siempre gozoso, tú oras siempre, si estás cansado, si estás preocupado, si das gracias, tú le entregas todo a Dios. Entonces tomé la decisión de que voy a dar gracias por todo, escuchando esta palabra del Señor. Entonces cuando se me venía la dolencia, el sufrimiento, yo le decía a Dios: Señor, gracias por este sufrimiento, porque por esta traición, por este fracaso, por esta decepción. Yo no sé, yo no conozco, pero Dios, tú harás todas las cosas hacer para que sea bien. Por eso, sabiéndolo, te doy gracias. Entonces, tenía paz en mi corazón, podía dormir bien y comía bien. Entonces, por cualquier cosa que no me iba bien, siempre yo le traía a Dios y oraba a Dios: Señor, gracias por este fracaso, porque por esta equivocación tú me haces aprender, tú me haces entender, entonces puedo ser mejor creyente, mejor pastor, tú harás todas las cosas a bien. Y entonces así me vino la paz así muy grande. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Dios me dijo: hermanos, si nosotros podemos saber dar gracias solo por las cosas buenas y quejamos por las cosas malas, entonces es un creyente niño. A pesar de las grandes dificultades, de pérdidas, así con lágrimas, así si saben dar gracias a Dios, es la persona que tiene la fe así madura,
por la cual Dios lo va a usar. Entonces no queden como niños, sino cuando se acerquen dolencias, dificultades, así pongan sus ojos en el cielo y den gracias y siempre tomen acciones positivas para disfrutar de la paz en el corazón, en su corazón. Y luego lo que debemos hacer es continuar, seguir confesiones activas. Hermanos, el dicho tiene gran poder. El dicho trae la obra creativa. Si les bendecimos a nuestros hijos con nuestras palabras, esa bendición va sobre nuestros hijos. Y les maldecimos, maldiciones a los hijos. Por eso en el hogar siempre debemos hablarnos palabras positivas. Para eso todos los días debemos leer la palabra de Dios, lo confiese continuamente con sus labios. Si lo repetimos, nuestro corazón se llena de estos. Aunque es invisible a nuestros ojos físicos, ninguna evidencia a nuestros oídos físicos, no hay nada para palpar con nuestras manos físicas, pero agarrando la palabra con firmeza y lo confesamos con nuestros labios continuamente, en su corazón se producirá la fe de Dios. Dios es invisible, pero a través de la palabra les visita. Dios está en medio de la palabra. Si lo recibimos, es recibir a Dios. Si le confieso la palabra, entonces es confesar, reconocer el poder de Dios. Cuando nosotros reconocemos la palabra con nuestros labios, Dios obrará, Dios trabajará y calmará la tempestad de la vida y nos dará la paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es que el hombre, si no tiene la paz en el corazón, no puede disfrutar de la felicidad. Pero la paz verdadera del corazón, cuando nosotros entregamos toda nuestra carga al Señor y dando gracias a Dios y alabándole, podemos disfrutar de la verdadera paz. Todos ustedes que han venido aquí siempre disfruten de la paz, de la felicidad. Así se lo bendigo en el nombre de Jesús. Aleluya. Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el título de Desinterés. En Lucas capítulo 16 tenemos una historia de rico que siempre se vestía de ropas buenas y vivía siempre en festejos con sus amigos. Delante de su casa vivía un hombre llamado Lázaro, quien estaba rechazado y vivía con perros y estaba enfermo. Pero el dueño rico siempre hacía fiestas al lado de él. Hoy en día el rico no tiene mucha culpa. Él así ganó mucho dinero y lo está usando. ¿Y quién diría mal? Pero Dios dijo que era pecado, era el pecado de desinterés. Aunque él vivía bien, comía bien, pero no tenía interés en Lázaro. Si nosotros no tenemos mucho interés en nuestros vecinos, no tenemos mucha diferencia. Este rico, estamos viviendo en una ciudad de desinterés. En el año 2006, un alpinista llamado David Sharp subió solo al monte Everest, pero por la
hipotermia se cayó en la barra de 8.500 metros. Pero 40 personas de otro grupo le vieron, pero pasaron de largo. Entonces, él murió por la hipotermia. Y este perdido dijeron los 40, nosotros ni podíamos cuidarnos de nosotros mismos. ¿Cómo podíamos salvarle? Eso me parece que es un aspecto de nosotros de hoy en día. Dicen que no es fácil cuidar a los vecinos. Nosotros lo estamos negando, no tenemos mucho interés en los vecinos que están muriendo. Debemos considerar en eso, debemos pensar en eso. Y en esta ciudad de desinterés siempre estamos viviendo desinteresados. No sabemos quién vive al lado de nosotros, al lado nuestro, ni sabes quiénes vecinos murieron en esos días. La muerte solitaria, que se está aumentando drásticamente, ha cobrado fuerza como problema de la sociedad. 50% aumentó 50% esta muerte solitaria. Jesús no quiere que mueran solos, que sean así rechazados, abandonados. Y también se produjo un nuevo trabajo que ordena, arregla las cosas que dejaron los que murieron solos. Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Así nos está enseñando Jesucristo. Jesús tuvo mucho interés en las personas que estaban en pobreza y marginadas. Siempre Él tenía interés en los marginados. Dio alimento a los hambrientos, sanó a enfermos y fue amigo de los que estaban en soledad, como prostitutas y publicanos. Cuando una mujer que tenía como 5 esposos vino a traer agua al pozo, él así tuvo encuentro con ella, y también con Zaqueo, él también comió con él. El interés hacia nosotros, el interés de Dios hacia nosotros es tan grande, es muy grande. No se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin el permiso de vuestro Padre. Pues bien, aun vuestros cabellos están todos contados. Así que, es que mis cabellos así serán fáciles para contar. Pero aquí están diciendo de sus cabellos. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A menudo nosotros pensamos, ¿de verdad Dios pensará en mí? Así a menudo tenemos ese tipo de pregunta.
pero Dios tiene mucho interés en cada uno de nosotros y cuida de nosotros, cada uno. Es muy, vale mucho el poder del interés. Me tocó mucho un testimonio de un hermano que él así siempre trabajaba y no así cuidaba mucho de su esposa, pero en ese momento su esposa sí tuvo cáncer. Entonces este esposo empezó a orar por ella. Dale vida a mi esposa. Entonces Dios le dijo, tienes que tener interés, tienes que cuidar de ella. Tú la has abandonado. Entonces ella quedó así, tienes que tener interés, tienes que cuidar de ella. Entonces él se arrepintió y al levantarse, al despertarse, así lavó la cara de su esposa y le entregó un desayuno. Y llenó el baño y la bañó, la vistió. Y al lado de ella así cantaba himnos, oraba por ella. Entonces ella pensó que, ¿qué haces? Es un show. A ver, voy a ver si vas a seguir haciendo por un mes o 2 meses. Pero el esposo con mucha decisión, yo voy a arrepentirme del pecado, de mi desinterés, yo te lo voy a recompensar. Y la esposa contemplándolo, así él se llenó de gozo y esperanza y fue sanado el cáncer. Como siguiendo así con mucho amor del esposo, la esposa así pudo revivir. El mejor medicamento es el interés. Entonces leyendo esta historia también me tocó mucho. Sí, nosotros haciendo ese tipo de amor, no solamente el cáncer, sino cualquier enfermedad será echada. El corazón alegre es medicamento, es una medicina, pero el corazón triste seca el hueso. Dios siempre así nos recompensa con ese tipo de amor. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Nos parece que un vaso de agua fría no vale mucho, pero no a los ojos de Dios. Él ve siempre el centro de nuestro corazón. Por pequeño que compartamos, Dios nos lo recompensa. Es el mundo duro y difícil, pero con el corazón que da y comparte, el mundo se hace caluroso y donde vale la pena vivir. En Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Aunque sea pequeño, si nosotros lo compartimos, Dios nos lo recompensa. Hay una historia
un pescador así, aunque era pobre, vivía así feliz. La esposa sí estaba preocupada porque en la tempestad su esposo salía a zarpar. Y en la casa de su vecindad, una viuda murió. Entonces, al verlo, corrió hacia esa casa y robó un tesoro que valía mucho. Como la dueña murió, entonces él robó la joya y huyó y lo escondió. Ella lo escondió y estaba esperando a su esposo. Y ella, ¿cómo voy a hablar? ¿Cómo voy a hablar? Así, estaba muy así. Y le dio la noticia de que la viuda murió. Ellos quedaron como huérfanos, entonces nosotros vamos a criar. Y en el cuarto estaban durmiendo los niños. La joya significó sí, esos hombres, esos niños. Así es una historia muy hermosa, ¿no? Así tenemos que vivir como un buen samaritano, buenas personas. En la Biblia dice que nosotros debemos compartir. En 1 Juan 3 del 17 al 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, como mora el amor de Dios en él. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. 1 Timoteo 6 del 18 al 19, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. De este modo atesorarán para sí buen fundamento para el futuro y alcanzarán la vida eterna. Juan 15 del 13 al 14, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Dios se alegra por el compartimiento. Dios se alegra por la vida que comparte y da. Si cuidamos de los necesitados y practicamos amor a ellos, Dios nos sonríe. Había un cirujano muy famoso en una iglesia estadounidense. Él, cuando oraba, Dios le llamó a una tierra llamada Chosun, que es Corea. Tienes que establecer un hospital. Entonces él hizo la maleta y vino a Corea. Y un pastor para tener encuentro con él vino en barco y le visitó.
y él estaba operando a un niño. Entonces le esperó y le preguntó: si usted hace ese tipo de operación, ¿cuánto cobras usted? Me parece 500 o 700 dólares. 얼마나 받습니까? Y entonces por ese niño, no solo unos centavos nomás. Y con ojos así muy grandes, ojos abiertos muy grandes, usted así, dejando a esos pacientes que a los cuales pueden cobrar como 500 dólares, ¿y cómo viene usted a cobrar solo por unos centavos? Y el doctor: pero más que ese dinero, yo escucho la sonrisa y las carcajadas de Dios. La razón por la que yo hago por unos centavos, porque yo escucho la sonrisa, las carcajadas de Dios. En Proverbios 19:17, a Jehová presta el que da al pobre, el bien que ha hecho se lo devolverá. En Hebreos 13:16, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Si nosotros nos amamos unos a otros, podemos mostrar que somos discípulos de Jesús. Juan 13:34 al 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Jesús no vino para juzgar, sino amar. Entonces, cuando Jesús se encontraba con un pecado, no le así condenaba, sino le hizo que se arrepintiera y que tuviera vida eterna. El árbol plantado solo se cae fácilmente si vienen muchos vientos. Después de la tempestad vemos que los árboles que estaban en la calle así se caen. Pero los árboles que se forman del bosque no se caen fácilmente por la tempestad, porque las raíces están bien enredadas y se hacen unos a otros un buen soporte. Entonces así pueden estar firmes. Así los árboles estaban así enredadas. Y le parecía que era como un incómodo. Entonces él lo quitó y ese enredado. Entonces por la tempestad, después de una tempestad, el árbol así se cayó.
pero los árboles que estaban enredadas por unas raíces no se cayeron aún a pesar de la tempestad. Nosotros en nuestro vivir así tenemos muchas dificultades. Por esas dificultades se caen otros, pero si tenemos muy buenos amigos en nuestra vecindad, se pueden ayudar y amar y pueden vencer a esta tempestad, las dificultades. Solos no podemos vencer al fuerte viento de la vida. Como los árboles del bosque, debemos amarnos unos a otros y abrazarnos para no caernos, aunque se dé el fuerte viento de la vida, y vivir bien todos juntos. Nosotros debemos vivir amando y siendo amados. Eso es lo más importante en esa vida. De tal manera Dios amó al mundo y dio Hijo unigénito. ¿Qué es el amor? Dar el Hijo unigénito. Cualquier que creyere en este Hijo tendrá vida eterna. La gloria de la Iglesia de las iglesias coreanas es esos ancianos que siempre comparten sus desayunos. Comparten alimentos. Nosotros también, con lo que tenemos, debemos compartir ese amor a nuestros vecinos. Lo que más se alegra a Dios es compartir el amor. Aunque nosotros no tenemos buena ventaja, pero si nosotros sabemos compartir el amor, podemos alegrar la sociedad y a Dios.